Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo la review de la Mira 7S, así que comenzamos. Pero bueno, hablemos de diseño. Esta máquina me ha enamorado, me encanta todo, o sea, no sabría decir algún punto negativo ahora mismo. Y es que su diseño todo en uno me tiene enamorado. ¿Y por qué es un diseño todo en uno? Normalmente este tipo de máquinas se tiene que trabajar con muchas cosas a su alrededor. Un compresor, una extracción de humo, un refrigerador, vamos, un montón de cositas las cuales normalmente ocupan bastante espacio en el taller. En este caso, esta máquina evidentemente es un poquito más grande que cualquier otra máquina de normal de este tipo de estilo, y es que en la parte trasera nos incluye esos tres elementos que os acabo de comentar, pero no son de menor calidad por estar incluidos dentro de la propia máquina, no, son de categoría profesional, pero simplemente que están adaptados a la forma de la máquina, cosa que me parece increíble. Pero bueno, pasemos a la parte de delante, pasemos al uso de la máquina. En el frontal lo que vamos a encontrar de manera muy visual es el logo de Aeon. En este caso está retroiluminado, que lo veremos que se enciende nada más encender la máquina. ¿Y esto por qué está retroiluminado? Principalmente porque nos ayuda a poder saber el estado de la máquina en cualquier momento. Si está de color blanco, nos informa de que la máquina está esperando órdenes, está en stand-by. Si está de color verde, significa que la máquina está trabajando. Y si está en color rojo, significa que hay algún pequeño problema. Pero bueno, abramos la máquina y veamos lo que hay dentro. En el interior lo que nos encontramos es una mesa de trabajo de 70 centímetros por 50 centímetros. Vamos, que pequeña no es. Evidentemente está en la gama Mira 7S. Existe la hermana pequeña, la Mira 5, y la hermana mayor, la Mira 9. Cada una tiene su área de trabajo, inferior o superior. Lo primero que nos encontramos es que la mesa de trabajo está totalmente iluminada, y es que en este caso Aeon ha incluido unas poquitas más de luces, las cuales nos permiten ver, tanto con la tapa cerrada como con la tapa abierta, la mesa de trabajo con una calidad increíble. Esta luz se puede controlar desde la parte lateral de la máquina, permitiéndonos poder elegir si queremos la luz encendida o la queremos completamente apagada. Otra de las cosas que me ha encantado es la estructura de la máquina. Para mí destacaría dos cosas. Bueno, no, tres, digamos. La primera de ellas es su diseño limpio. Pero cuando me refiero a limpio, es no solamente que estéticamente es muy bonito, sino que incluye en los propios raíles unas protecciones para poder reducir el mantenimiento de los raíles como tal, evitando así que el propio polvo o humo de los cortes o grabados afecte a su uso. Otra de las cosas que me gusta es el diseño de la cabeza del láser, y es que nos incluye un autofocus físico. En este caso, la propia cabeza del láser, bueno, en este caso no se mueve, sino que la mesa de trabajo sube hacia arriba para hacer contacto con la cabeza del láser y poder ajustar la altura de nuestro material, permitiendo que esté completamente en foco, haciéndolo totalmente automático. Otras cosas de las que destacaría del diseño de sus raíles es el camino del propio láser. Y es que no tenemos que calibrar nada, o sea, es decir, las propias lentes vienen correctamente colocadas para que tú simplemente tengas que encender la máquina y comenzar a trabajar sin hacer nada, cosa que me encanta porque al final en las versiones anteriores sí que he visto que uno de los puntos importantes era revisar esto. Pero bueno, vayamos un poco a hablar del área de trabajo. Como ya os he comentado, es un área de trabajo de 70 centímetros por 50 centímetros. Evidentemente es bastante grande, pero algo que me gusta mucho es que Aeon nos incluye una mesa de trabajo, un honeycomb, en este caso un panal de abeja, el cual nos permite grabar y cortar materiales de todo tipo y que las piezas pequeñitas no se nos caiga al fondo de la máquina. En el caso de que la retirásemos, lo que nos encontraríamos en la parte inferior son unos slats, en este caso unas espadas, las cuales se pueden transformar. De base, si las colocamos en punta hacia arriba, nos permitirá cortar materiales, haciendo que haya bastante aire entre medio, evitando un poco ese flashback del propio láser, evitando que no tengamos manchas en la parte de atrás. Pero si las aplanamos, las dejamos bien planitas, ¿qué nos permitirá? Pues poder tener una superficie para poder grabar cosas. Pero lo importante, y que algo me ha parecido muy curioso, es que en la superficie de estas espadas pues tenemos inscrito las medidas, tanto diagonales como el tamaño de la cama, todo para que mediante
la cámara que incluye esta máquina podamos trabajar de manera bastante precisa. Y sí, como ya os he comentado, sí, esta máquina tiene una cámara integrada en la parte superior de la tapa. ¿Y esta cámara qué nos permite? Pues lo primero es que es una cámara compatible con Lightroom. Es una cámara de 5 megapíxeles, la cual nos permite poder saber dónde colocar materiales para así aprovechar pues retales de material que tengamos por el taller, y también nos permite poder escanear mediante el programa pues fotos o dibujos y poderlo traspasar directamente a formato de corte o formato de grabado para poderlo hacer sobre otro material. Es decir, pasarlo de dibujo a corte sin tener que pasar por un programa de diseño. Algo que me parece bastante guay. Y bueno, ¿qué pensabas? ¿Que la mesa de trabajo era así de pequeña? Pues no. Una de las novedades de esta máquina es que en la parte posterior nos han incluido un pequeño pass-through, el cual nos permite poder aumentar esa superficie de trabajo para poder meter materiales mucho más grandes, ya que también la parte frontal donde está el logo se puede abatir para poder facilitarnos la integración de materiales mucho más grandes. También comentaros que esta máquina permite conectar un accesorio rotativo. En mi caso no lo tengo, pero que sepáis que existe esa posibilidad. Pero bueno, ya hemos hablado del diseño. Vayamos un poco a lo más técnico. ¿Cómo se controla esta máquina? Esta máquina se puede controlar por ordenador mediante Lightroom y se puede controlar mediante la propia pantalla de la máquina. Yo normalmente lo que hago es utilizar Lightroom, le mando los archivos a la máquina y desde la máquina proceso el paso final para poder trabajarlo. La pantalla en sí es una pantalla bastante grande a todo color y nos informa de diversas cosas. Lo primero es que nos permite poder ver los archivos almacenados, nos permite controlar todo lo que tenga que ser referido a la máquina, nos permiten poder modificar todos los valores de los proyectos que vayamos a hacer. Vamos, que puedes trabajar todo lo que quieras sobre la máquina directamente desde la pantalla. Esta pantalla tan grande nos permite poder saber la presión del aire, nos permite saber la potencia del láser, y una de las novedades de esta máquina es el sistema de autodiagnóstico. Y es que las lentes del láser incluyen unos sensores los cuales nos permiten saber si están sucias. Normalmente este tipo de máquinas, cuando tienen las lentes sucias, se sobrecalientan. En este caso, esta pantalla nos permitiría saber de manera concreta cuál es la lente que está sucia para que la tratásemos. Y dirás, hoy limpiar una lente es súper complicado, es súper tedioso. Pues no, en este caso Aeon ha simplificado muchísimo la tarea de limpieza. Simplemente tendrás que elegir el cristal a limpiar y con una pequeña rotación podrás sacarlo y podrás limpiarlo. Vamos, que es que sin tener conocimiento alguno de láser puedes limpiar tu máquina. Y bueno, ¿esto qué nos facilita? Pues el hecho de que no tengamos que trabajar con los espejos de la máquina significa que tiene un recorrido del láser constante. ¿Y esto qué significa? Y es que si en ese mantenimiento incluimos el tener que cambiar el tubo, Aeon ha incluido una pieza la cual nos facilita hacer el intercambio de los tubos de CO2 para que no tengamos que estar calibrando de nuevo la máquina cada vez que tengamos que hacer esa acción. ¿Qué nos facilita? Pues que simplemente cambiamos el tubo ahí a trabajar, no tenemos que hacer nada más. Como mucho, algún pequeño ajuste si es necesario. Pero la verdad es que esto es un acierto. Y bueno, si hablamos un poco de cosas técnicas, os hablaré de un par de cositas. Lo primero de todo es que en mi caso esta máquina es de 60 vatios de potencia, es decir, tiene un tubo de CO2 de 60 vatios. Existen versiones superiores o versiones de RF, las cuales tienen características diferentes al CO2. Evidentemente, comentaros que si fuese una Mira 5 o una Mira 9, pues podrías tener gamas de tubos diferentes, o superiores o inferiores. Otra de las cosas a comentar es la capacidad de trabajo que tiene esta máquina, y es que puede moverse hasta 1200 milímetros por segundo. La verdad es que yo a esa velocidad por ahora no la he puesto, pero sí que es verdad que lo más seguro es que esté pensada más para grabados que para cortes, porque al final el corte necesitas tener una velocidad mucho más lenta para ser mucho más preciso. También comentaros que en el lateral tenemos el ajuste de la presión del aire. Esta máquina de por sí controla la presión del propio aire, pero también nosotros manualmente podemos decidir, sin tener que pasar por el programa, si queremos aire o no queremos aire. En definitiva, yo estoy enamorada de esa máquina, pero una de las cosas de la que no se os ha hablado todavía es de dónde está colocada. Y es que el soporte, he de comentaros que es un extra, es una cosa que tú decides tenerlo o no, nos permite poder poner la máquina en la parte superior y además nos permite poder almacenar pues lo que queramos, ya que incluye 3 cajones, los cuales ocupan la superficie completa de la máquina, y yo en mi caso lo he utilizado para poder guardar pues los materiales y las
piezas que me venían con la máquina para poder hacer su mantenimiento. Y por supuesto, pues algo que me ha encantado es su área de trabajo, porque me permite hacer cualquier tipo de proyecto sin tener que pensar en, ay, me voy a quedar sin espacio, ay, no voy a poder meter esto, ay, 1000 eyes que se van a la basura, porque con esta máquina puedo hacer de todo. En definitiva, es lo que os he comentado, es una máquina en la cual estoy enamorado, me encanta. O sea, desde que abrí la caja de madera, cuando me llegó, me quedé enamorado. Y la verdad es que diréis, ¿por qué te has metido en este jaleo? Llevo años detrás de una máquina de este estilo. Y tuve la oportunidad y la suerte de que Aeon se cruzase en mi camino y me ayudasen y dijeran que sí a mis locuras, a hacer este proyecto de realidad. Y quiero que sepáis que esto solo es el inicio, que de aquí van a salir muchísimas ideas, proyectos increíbles y quiero que vosotros seáis partícipes. Así que quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido esta máquina, qué os ha gustado, qué más queréis saber sobre ella, qué queréis aprender sobre el láser, que todo, que cualquier cosita. Estaré encantado de poderos responder en los comentarios o incluso hacer un vídeo explicándoos. Así que tenía muchas ganas de decir esto. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!